Este mundo está terrible. Yo lo único que puedo decir, mira, y voy a ser honesto, porque hoy mucha gente no se atreve a hablar de esto. Hoy mucho cristiano ya no se atreve a hablar de estas cosas. Y yo digo, ¿por qué? ¿Cuál es el miedo? Si todo le vamos a dar cuenta a Cristo Jesús, y si nosotros callamos le vamos a dar cuenta a Cristo. Y vamos a aclarar algo. La tentación no es pecado. Eso es una realidad. Una cosa es la tentación y otra cosa es el acto. Que quede claro eso. Jesucristo mismo fue tentado. ¿Qué dice Hebreos 4:15? Jesucristo fue igual en todo a nosotros, excepto en el pecado. En todo, excepto en el pecado. Lloró, claro que sí. Le dolió la muerte de Lázaro. Sintió sed, claro que sí. Le dijo a la samaritana, dame de beber. En todo a nosotros, excepto en el pecado. Jesús también fue tentado. Si la tentación fuera pecado, a mí la Biblia me miente. Quiere decir que Cristo pecó, y eso es absurdo. La tentación no es pecado. Si vamos a Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, el demonio tienta a Jesús. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús tenía hambre. Mira qué astuto es el diablo. Hoy tanta gente ya no se atreve a hablar de esto. Tanta gente en la iglesia ya no le gusta decir esa palabra, diablo. ¿Por qué no? Si el diablo existe, sigue existiendo. Jesús fue tentado. La tentación no es pecado. Lo que es pecado es el acto. Yo ahorita mismo puedo sentir la tentación de ir a robar. ¿Estoy pecando? Claro que no. Pero si cometo el acto, voy ahorita mismo y empiezo a robar, ¿estoy pecando? Claro que sí. La tentación es pecado. El acto sí es pecado. Y una cosa que la Biblia nos enseña perfectamente bien, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 10, dice la escritura que los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos. Y no solamente habla de los homosexuales. Pablo dice los ladrones, etcétera, etcétera. Pero una cosa que nombra allí son los homosexuales. Una persona que siente tentación, y digámoslo así, un hombre que siente tentación de acostarse con otro hombre, una mujer que siente la tentación de acostarse con otra mujer, no está pecando, es la tentación. Pero una vez que va y que se acuesta con un hombre siendo un hombre, ahí es donde está el pecado. Y ese es el problema que estamos viviendo el día de hoy en el mundo. Que todos estos homosexuales, todas estas lesbianas que ya viven en el acto, a fuerzas quieren que la iglesia apruebe sus actos. No, la iglesia no va a aprobar el pecado. Jamás va a aprobar el pecado la iglesia. La escritura es clara cuando dice Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En ninguna parte de la Biblia dice el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su hombre y los dos serán una sola carne. En ninguna parte de la Biblia dice la mujer dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Adán y Eva y Eva. O sea que le guste al que le guste, el plan de Dios es hombre y mujer. Eso de matrimonio gay no existe, ese matrimonio no existe. El matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer, no hay más. Y obviamente estos demonios están enojados. ¿Por qué? Porque como quiero vivir en mi pecado y la iglesia no lo aprueba, la iglesia no lo ve bien, saquemos la iglesia, no quiero iglesia. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? A perseguir a la iglesia. Si vamos desde Génesis, Sodoma y Gomorra, no vayamos lejos. ¿Por qué el Señor destruyó Sodoma y Gomorra? Por muchas razones. Era una ciudad llena de pecado, pero una razón grande fue porque allí ya había un gran número de homosexuales. Y no eran homosexuales que estaban viviendo la tentación. Ay, pues quiero acostarme con un hombre, me está entrando la tentación. Deja ir a ver qué me aconseja Lot. Al contrario, dice la escritura que cuando llegaron los ángeles a casa de Lot, los hombres fueron directo a casa de Lot. ¿Por qué? Porque se querían acostar con ellos. O sea, iban a lo que iban. Eran personas que estaban viviendo el acto. Y eso es lo que Dios reprueba. Eso es lo que Dios no le agrada. Porque Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Y así de sencillo es. Los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos.
Un hombre que vive con un hombre entre supuestamente matrimonio, que se acuesta con un hombre siendo un hombre, una mujer que se acuesta con una mujer siendo mujer, no van a entrar al reino de los cielos. Nuestro Dios es un Dios santo. Levítico 19:2, sed santos como yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. O sea que el que no quiere ser santo no va a entrar al cielo.